Muy buenas tardes. Les saludamos a la 1:01 en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles César González, en la conducción el diputado Juan Miguel Mateus y quien les habla Alejandro Hernández. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Felices Pascua, Alejandrito, ¿cómo te fue? Muy marcada por varias cosas que creo que acentúan la crisis y acentúan pues yo creo que el desamparo y la desprotección y la situación de deshumanización que estamos viviendo aquí en el país, ¿no? Pero por otro lado, creo que esta Semana Santa reflejó perfectamente, nítidamente, el anhelo de espiritualidad, de renovación espiritual que tiene el pueblo de Venezuela, porque hay que recordar que Nicolás Maduro, que su régimen, que la dictadura, no es solamente un mal sistema político, sino que es un quiste en la vida cultural, espiritual de Venezuela, y todo nuestro pueblo desarrolla unos anticuerpos para librarse de esta situación. En ese sentido, creo que la Semana Santa, con ese llamado que hizo el Papa, esa referencia que hizo el Papa sobre Venezuela, la crisis política, la crisis humanitaria, es algo que debe darnos más fuerzas para seguir luchando, convencidos de que el bien siempre triunfa sobre el mal. Creo que es de las intervenciones públicas más importantes que ha tenido el Papa sobre Venezuela, ¿no? De las más punzantes, por así decirlo, ¿no? Bueno, refiere la verdad. Es tradicional ese mensaje Urbi et Orbi que emite el Santo Padre ante toda la feligresía católica, y el Domingo de Resurrección, que por cierto es el día más importante de la cristiandad, se refiere el Santo Padre a los grandes problemas de la humanidad de distintos países en concreto, y Venezuela estuvo allí como prioridad en esa lista de menciones del Papa, con un contenido además extraordinario. Lamentablemente fue en italiano, no fue en castellano, no lo podríamos poner al aire para que se escuchen, que no sé si tú lo tienes por allí. Yo creo que sí lo podríamos poner, pero vamos a esperar más adelante en el programa y lo intentamos reponer para, ¿no?, todos ustedes. Lo cierto es que es un mensaje que va directo a la aspiración de justicia, a la aspiración de eso que hemos dicho, de renovación espiritual que tenemos todos los venezolanos, y tenemos que estar agradecidos por esa solicitud de pastor, esa mentalidad de pastor de el Papa Francisco. Diputado, y entre las cosas más destacables que ocurrieron, por lo malo por supuesto, que ocurrieron en esta Semana Santa, está lo de Carabobo, tierra donde usted pues hace vida política y representa pues a parte de ese estado, y bueno, queríamos su reflexión al respecto. Bueno, la verdad es que es muy doloroso, Alejandro, y me duele mucho, me llena de dolor tener que referir eso que hemos llamado la masacre de Carabobo. Toda Venezuela y el mundo entero vieron con consternación como de martes para miércoles de la semana pasada, en la Comandancia General de la Policía de Carabobo, en los calabozos de esa institución, la así llamada Navas Espínola, hubo un no se sabe qué, porque no hay parte oficial, no se sabe si fue un motín, no se sabe si fue un intento de fuga. Lo cierto es que hubo un enfrentamiento y un incendio con el saldo fatal, terrible, de 68 personas fallecidas reconocidas por el gobierno y 98 personas heridas reconocidas por el gobierno, aunque se dice que la cifra fatal es de 78 personas fallecidas y de 110 personas heridas. Y creo yo, Alejandro, que la masacre de Carabobo no solamente debe llevarnos a hacer una denuncia sobre lo que está ocurriendo, sino a reflexionar sobre los fundamentos mismos que harían o que permitirían que Venezuela fuese una sociedad verdaderamente humana. Hemos referido al Papa Francisco anteriormente, y el Papa Francisco ha hecho hincapié en la necesidad de que las cárceles sean humanas. Y él mismo ha dicho que las cárceles son un síntoma de cómo estamos como sociedad. Dice el Papa lo siguiente, ¿no? Dice: las cárceles son un síntoma de cómo estamos como sociedad. Son un síntoma de una cultura que ha dejado de apostar a la vida, de una sociedad que ha ido abandonando a sus hijos. Y creo yo que ese es el problema de fondo que se expresó en los calabozos de Policarabobo. Hoy, lamentablemente, el sistema penitenciario de Venezuela es el peor sistema penitenciario del mundo. Escúchese bien, no de Latinoamérica, del mundo. No hay peor sistema penitenciario en el mundo que el venezolano, y eso tiene
como muestra patente que desde el año 99 hemos tenido 15 incidentes en los recintos penitenciarios con un saldo reconocido formalmente de 388 muertes violentas. Todo eso, Alejandro, y si quieres profundizamos en esto más adelante, pero todo eso contrasta con lo que dice la Constitución, esa princesa hermosa de la convivencia cívica que es la Constitución, que establece en su artículo 272 que el Estado debe garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación de los internos y el respeto de los derechos humanos. La masacre de Carabobo demuestra que eso no es así, que eso es letra vacía entre nosotros, pero nosotros vamos a seguir luchando por eso. El día de mañana tenemos sesión en la Asamblea Nacional y nos corresponderá presentar algunas iniciativas, un acuerdo para debatir allí, pero las iniciativas concretas son las siguientes. 1. Solicitar una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que evalúe aquí, en sitio, el sistema penitenciario de Venezuela. Crear una comisión especial que investigue y esclarezca los hechos de la masacre de Carabobo, porque alguien tiene que decirle la verdad al país. Luego presentar una ley de reforma integral del sistema penitenciario de Venezuela, y lo más importante es que comience el inicio, o que comience, valga la redundancia, el procedimiento de voto de censura para destituir a Iris Varela como ministro del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios. Por allá iba, porque vi un tuit, solo un tuit del gobernador de Carabobo diciendo que él estaba del lado del dolor y de los familiares. No se sabe si, no he visto más nada que haya dicho, no sé si ha dicho algo más, imagínate tú. Y la señora ministra creo que se dedicó a hablar fue de otras cosas, mandó un tuit denunciando sobre las sanciones. Ajá. Entonces, oye, es impactante, bueno, que la primera autoridad del Estado y que la responsable de la cartera de asuntos penitenciarios... Y que el gobernador que dirige la policía, en cuya sede ocurrió la masacre... Por eso, no se pronuncien o no den la explicación que el país necesita, porque hay que ver la cara, estamos hablando de casi 100 personas muertas, o sea, sí. Por eso digo que esto es el colmo de la deshumanización a lo que estamos llegando, ¿no? Dices bien con esa palabra, deshumanización. Creo yo que estamos en presencia del episodio de mayor opacidad informativa, de mayor encubrimiento de la verdad en los últimos meses por parte del gobierno, y eso va dirigido única y exclusivamente a tratar de evitar que se esclarezca cuáles son las responsabilidades, pero las responsabilidades están muy claras, hay un triángulo de responsabilidades. En primer lugar, Nicolás Maduro, que es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, es el responsable último de todo lo que ocurre en Venezuela en cuanto a implementación de políticas públicas o de la acción del gobierno. Él es el responsable último. En segundo lugar, Iris Varela, que es la ministra especializada del ramo, del rubro, como tú lo dices, y no han dicho nada. No ha dicho nada Nicolás Maduro, no ha dicho nada Iris Varela, no ha dicho nada la Defensoría del Pueblo. Escuetamente el Ministerio Público señaló las cifras de fallecidos. Escuetamente el Ministerio Público dijo que podría haber detenciones. Pero también es responsable Rafael Lacaba, ese que en sus delirios de Drácula está por allí banalizando la política, gobernador del estado de Carabobo, porque Rafael Lacaba tenía en su posibilidad, en su poder, la decisión de colocarse al lado del pueblo de Venezuela, de los derechos fundamentales del pueblo de Carabobo, o de Iris Varela y de Nicolás Maduro. Él pudo haber dicho, esto ocurrió aquí, en los calabozos de mi policía, pero ocurre porque no hay cárceles dignas donde enviar a los detenidos, ocurre porque hay retardo procesal, porque no son juzgados los venezolanos, pero él definitivamente no juega al interés del pueblo de Carabobo, no juega a los derechos fundamentales, sino a proteger al poder y a Nicolás Maduro. Nosotros vamos a seguir adelante en la Asamblea Nacional, no dejamos de llamar la atención sobre este proceso, este episodio de deshumanización, colocando el dedo en la llaga, repito, que es la quiebra del sistema de justicia, y mucho más allá que eso, colocando nuestro interés en el dolor de los familiares de las víctimas, porque debe decirse claro, eran detenidos que estaban allí en una comisaría de una policía regional, en este caso de Carabobo, sí, y pudieron haber cometido delitos, sí, pero son seres humanos, e incluso el peor de los presos que haya cometido el peor de los delitos tiene derecho a la vida y tiene derecho a rehabilitarse. Así lo establece la Constitución, así lo señala la dignidad humana, y eso es lo que Nicolás Maduro, en su ceguera dictatorial, no entiende.
Disculpen que sea reiterativo, pero es que escuchándolo hablar me vino a la mente una soez intervención de la ministra, yo no sé si usted la recuerda, en la Asamblea Nacional Constituyente, además cínica por demás, porque la intervención fue cínica en vista de los hechos que han ocurrido, pero no sé si usted recuerda esa intervención que tuvo groserías incluidas. Bueno, lo recuerdo, me viene a la cabeza en este momento una expresión de Iris Varela en la memoria y cuenta de Nicolás Maduro, cuando Nicolás Maduro fue ante la Asamblea Nacional. Ajá. Eso fue en enero 2016, ¿no? De 2016. Ella comenzó a hacer unos gestos, bueno, comenzaron a gritarle, comenzaron a preguntarle por el conejo, y entró... El plan de Margarita, ¿no? Sí, entró en furia, comenzó a hacer unos gestos de groserías irrepetibles, sencillamente porque ese es el talante que ella tiene. Pero con mucho respeto hay que decir que la destrucción del sistema penitenciario en Venezuela encuentra en ella su mayor responsable, Nicolás Maduro, en ella. Y ella no tiene ningún mérito, salvo dos desméritos es lo que tiene en realidad en su haber. El primer desmérito es haber servido de correa de transmisión entre el crimen organizado en las prisiones y el gobierno nacional. Ella ha permitido que se institucionalice el pranato en las cárceles de Venezuela. Y el segundo desmérito es el de pretender ideologizar el sistema penitenciario. Iris Varela no ha pretendido la reinserción de los presos venezolanos, sino la creación del hombre nuevo. Eso que es absolutamente inconstitucional, otra vez, y absolutamente contrario a la dignidad de la conciencia. Bueno, yo creo que tenemos que seguir ampliando este tema por lo grave que fue. Y bueno, más adelante en el programa hablaremos con especialistas en la materia. Ya es la 1:12, vamos a hacer el primer corte. Y al regreso vendremos con una importante conversación con el diputado José Guerra para hablar de, bueno, otro hecho que tiene un impacto importante en la vida de los venezolanos, que es la creación del nuevo cono monetario que designó el gobierno. Vamos a ver cuáles van a ser las implicaciones de esto, vamos a ver cómo nos va a afectar, vamos a ver la viabilidad de esto y pues les invito a que nos acompañen. Entonces, vamos a llamar a José Guerra, el diputado José Guerra, en el próximo corte, y después tendremos a Humberto Prado para del conversar. Observatorio Venezolano de Prisiones, y Así usted es. vaya preparando ahí lo que tiene entre pecho y espalda para que lo saque ese tarugo y diga, se comunique lo que quiera comunicar. Así es, los esperamos entonces. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Enel Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LenelShop, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop es moda y algo más. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos aquí, ya es la 1:15. Ya vamos a conversar con el diputado José Guerra, como les había comentado en el negro anterior, sobre pues la nueva reconversión monetaria que impuso el gobierno nacional.
Y bueno, vamos a analizar las consecuencias que eso va a tener en la vida de todos. Ahora, ¿qué drama representa ahorita el tema del efectivo? Es una cosa... Bueno, el tema del efectivo y el tema de la inflación. Así es. Los economistas suelen decir que una moneda de calidad, una moneda que preserve su valor, y eso es responsabilidad del Banco Central de Venezuela, es una responsabilidad, una obligación que crea la Constitución, es una condición para que haya una economía sana y una sociedad en paz. Y en Venezuela eso no existe. No existe tal cosa como una moneda de calidad, pero para eso tenemos al diputado José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas, para que nos explique el ABC de eso que usted sufre en su casa diariamente, de eso que usted sufre en su bolsillo, porque con Juan Luis Guerra tenemos que decir una y otra vez que el costo de la vida sube otra vez. Diputado José Guerra, bienvenido. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. José. Ajá, dígame. Mira, estamos al aire en el programa contigo, el diputado Julio Borges, estoy yo, Juan Miguel Mateo, está Alejandro Hernández. El gobierno vuelve a hacer de las suyas y pareciera que quiere creerse el gobierno de que la economía se resuelve, los problemas de la economía se resuelve con decretos, se resuelve con medidas ficticias. Ya ha anunciado la creación de un nuevo cono monetario, una nueva reconversión monetaria. Esta vez no se le llama Bolívar fuerte, se le llama Bolívar soberano. Y en el fondo, por supuesto que eso no ataca las causas estructurales de la hiperinflación y sigue acumulando sufrimiento para la familia venezolana. ¿Cómo lo ve, José? Bueno, efectivamente, el gobierno va a hacer una especie de maquillaje a un rostro horrible y feo. Entonces es como meterle pintura, polvo a un rostro feo, tratando de ponerlo agradable, visible, bonito, pero no puede, porque el Bolívar en los sitios está destruido, y lo único que va a producir es que le van a quitar 3 ceros al Bolívar, y lo que costaba, por ejemplo, ahorita un carrón de huevo cuesta 600.000 bolívares, ahora va a costar 600. Si usted ganaba 1.300.000 bolívares, salario base, con más de alimentación, ahora va a ganar 1.300. Entonces todo se divide entre 1.000, queda muy igual, pero en el interín vamos a gastar por lo menos 300, 400 millones de dólares mandando imprimir los billetes, porque aquí no se hacen los billetes, no se fabrican aquí en Venezuela. Hay que preparar todo digamos un procedimiento para diseñar el billete, ya está diseñado, mandarlo a imprimir. En Venezuela no se hace esa impresión en esas escalas. Cada billete está costando entre 7 y 10 céntimos de dólares. Por tanto, vamos a hacer un gasto innecesario. Yo siempre he dicho que si no corregimos el problema de la hiperinflación, no vale la pena estar haciendo reconversión monetaria, gastando un montón de dólares que pudiesen usar en otros sitios, en otras cosas, como importar alimentos, importar medicinas, que bastante falta hacen. Y lo que puede hacer el gobierno, que sería más práctico, más fácil, es usar un papel de mucho menos calidad, un papel más simple, imprimir esos billetes, porque nadie va a falsificar un billete que casi no tiene valor. Porque un billete de 500 ahora, equivalente a 500.000, ¿verdad? Cuando salga en el mes de junio, va a valer la mitad por la inflación que está acumulándose enterita y el mes de junio. De manera tal porque es un gasto innecesario, y eso no va a la causa del problema, que es la hiperinflación. ¿Y usted sí cree que se cumplan esos tiempos que el gobierno anunció? Porque es que todavía vemos el billete de 100 en la calle, un billete que además de generar, o sea, el anuncio de su eliminación, además de generar el colapso que ya supimos y que lamentablemente hubo que reseñar, pues no se hizo efectivo al final. Y entonces todos los meses, con el cinismo característico, lanzan un decreto diciendo que pues el billete tiene un mes más de prórroga, de vida. Entonces, bueno ¿cómo va a ser esto ahora? Sí, eso es una buena pregunta, porque el proceso de diseño, impresión y distribución del billete tarda entre 2 meses y medio y 3 meses. Es decir, mientras que usted diseña el billete, lo diseña, escoge el color, escoge el papel de seguridad, los elementos de seguridad del billete, el billete entra en la fase de producción, en las imprentas, que son imprentas en este caso de Suecia. Luego el billete, al ser impreso, tiene que ser cortado, distribuido, en fin, acopiado. Eso dura 2 meses y medio o 3 meses. Entonces, contando el día de hoy, que estamos, 2 de abril,
hasta el 4 de marzo quedan menos de 2 meses. Entonces es difícil que primero puedas recoger todos los billetes, porque dijeron que iban a recoger todos los billetes y hay 15.000 millones de piezas ahorita en circulación, que yo creo que es muy difícil que se puedan recoger en este tiempo. Y a la vez poner en circulación para el día 4, es decir, que tienen que estar en los cajeros de los bancos por lo menos el día 2 o 3 para ser distribuido esa cantidad de billetes. De manera tal que lo que yo me temo es que nos quedemos sin los billetes viejos y para la fecha no tengamos los billetes nuevos, con lo cual el caos sería monumental en el país, un caos, digamos, digno de una improvisación clara a la hora de implantar un cono monetario, tal cual pasó el 12 de diciembre del año 2016, cuando en 48 horas se estableció un plazo para sacar los billetes de 100 y el caos que se formó en el país fue espectacular, saqueo, hubo muertos, personas presas, en fin, todo un conjunto de perturbaciones causadas por una medida que no fue pensada adecuadamente. Pero es que eso es lo que parece increíble. Hay que verle la cara lo que significa que por una medida improvisada haya muertos, saqueos, heridos y el gobierno no explique. O sea, simplemente yo recuerdo que el presidente Maduro salía en los días subsiguientes con declaraciones sobre otros temas o evadía el tema, o si no hacía una ironía sobre el tema de los billetes. O sea, es impresionante, no deja de asombrar esto. Ellos dijeron que le habían roto el espinazo a los bachaqueros que sacaban los billetes y después prorrogaron el billete. Llevan 13 prórrogas. No, 13. 13 prórrogas, sí. Es decir, la manera tan irresponsable como se manejó este tema es para escribir una enciclopedia de cómo no hacer las cosas. Y van por lo mismo ahora, porque tú no vas a pretender que en 2 meses tú vayas a recoger todos los billetes, era viejo, poner los billetes nuevos y poner los cajeros, porque el cajero automático tiene que ser calibrado para que reconozca el billete. El cajero, tú le pones un papel a un cajero y no lo reconoce, tiene que presentarle el billete, cargar los cajeros. Entonces eso va a ser yo no me quiero imaginar qué puede pasar aquí estos días si no se hace una medida correctiva a tiempo para tratar de subsanar este error que se ha cometido. ¿Usted tiene algún antecedente de una situación similar en algún país de la región en los últimos tiempos? No, esto es único. La de Venezuela es único. Aquí no. Yo creo que el mundo se maneja con mayor seriedad. Los gobiernos tienen gente capacitada, gente preparada, tienen presidentes responsables. Aquí se lanza al voleo cualquier medida y salen los aplaudidores de oficio a estar aplaudiendo y después se tienen que guardar la lengua porque no encuentran cómo justificar lo injustificable. Yo creo, ojalá me equivoque, pero yo estoy viendo que los plazos son muy cortos para distribuir. Suponte que lleguen aquí, por ejemplo, digamos, que es lo que se requeriría inmediato, unos 4 millardos de unidades de billetes. Llegan a la Casa de la Moneda, a Maracay, o al Banco Central aquí en Carmelitas, en Caracas. ¿Cómo hacer ese billete para ser distribuido en todo el país? Tienen que ser en camiones de los transportes de valores. Y sucede que los camiones de transporte de valores, la flota, está 30 o 40% paralizada porque no tiene respuesta y le falta un caucho. Entonces, este es un esfuerzo muy grande que hay que hacer para distribuir unos billetes que todavía no han llegado. Entonces, de verdad que lo mejor que puede hacer el gobierno es retrasar esa medida y en el interín imprimir billetes en papel más sencillo, por un billete de 1 millón, un billete de 500.000, uno de 200.000, y bueno, hacer un plan económico más coherente y mejor estructurado para la hiperinflación, que es la causa de este problema. José, ¿desde cuándo estaba el gobierno trabajando en esa nueva reconversión monetaria? Tengo entendido que tú denunciaste que el gobierno venía silenciosamente preparando una nueva reconversión sin atacar las causas estructurales de la hiperinflación, y de la noche a la mañana, en Semana Santa, pues hacen ese anuncio súbito como una gran solución, esa nueva reconversión monetaria, pero pareciera que el gobierno venía trabajando en la medida desde hace tiempo. Es probable que venían trabajando. De hecho yo lo dije, creo que fue el 28 de marzo, de febrero, que yo lo había advertido, que venían trabajando de manera silente, no habían dicho nada, tratando de sorprender. A mí me llegó la información porque yo la puse en la opinión pública, pues consideré que la opinión pública debía estar informada acerca de esto, ¿no?
Pero el problema está en que si han estado trabajando en esto y no han ordenado los billetes, la impresión de los billetes con suficiente antelación, yo no creo que los billetes estén aquí en el país disponibles en las cantidades requeridas para poder reemplazar 15.000 millones de piezas. Entonces, acuérdense lo que se presentó en diciembre del 2016. Claro. El caos generalizado en el país. 15.000 millones de piezas para ser recaudadas o recolectadas para ser ingresadas al Banco Central otra vez. Creo que los tiempos no dan para eso. Es así, es así. Bueno, José, un último mensaje a la familia venezolana, a la familia caraqueña, que quieras decir respecto de ese mal que es la inflación, la economía enferma, bueno, el optimismo que siempre tratamos de imprimir. El país está arruinado, ¿no?, por la hiperinflación. El salario no vale nada, la pensión está disuelta por la hiperinflación. Yo creo que la tarea más importante ahorita es presentar un plan al país, no al gobierno, al país, para que la gente vea que sí hay una forma de parar la hiperinflación, y yo creo que ya el miércoles vamos a estar dando las primeras señales de esa política que el país requiere para parar la hiperinflación. Diputado, el presidente Maduro está en campaña. Es entonces presumible que van a venir algunas promesas y algunas especulaciones en cuanto al tema económico. ¿Qué se espera en ese sentido que traiga ahora el presidente Maduro? Yo no creo que ellos estén pensando en resolver la crisis. Ellos están surfeando la crisis, viviendo con la crisis y tratando de acomodarse. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Bueno, sube los precios, sube los salarios. Sube los precios, vuelve a subir los salarios. Y por esa vía no estamos resolviendo nada. No están entregando dólares. Han hecho 5 subastas. Pero el DICOM apenas han entregado $1 millón por cada subasta. Eso para una economía como la venezolana es nada, cero. Entonces, el efecto es que ahora el dólar sigue subiendo, y con una particularidad, que es que el dólar que se está vendiendo en la calle es más caro que el dólar today. Así sí. Sí, hemos visto ese fenómeno ahora. Sí. Estamos hablando del dólar, está vendiendo casi 300.000 y el dólar today está todavía atrasado, con la cifra atrasada, en 236.000, cuando se consigue en la calle a 300.000 bolívares por dólar. Entonces, si tú no entregas dólares, no liquidas dólares, y entonces está dejando la economía en manos del dólar paralelo. Eso es todo lo que está pasando. Entonces, la inflación va a seguir subiendo. Y entonces, por un lado, se hacen los locos con el aumento de los productos, pero cuando conviene políticamente, entonces entra la SUNDE en acción y hace los operativos que ya sabemos, ¿no? La SUNDE, cuando entra en acción, es extorsionar. Porque ninguna policía del mundo puede con la inflación. La inflación es un asunto policial, es un asunto económico. Entonces, la SUNDE sale a extorsionar. Eso es todos los días que salen, a las panaderías, todas las tienen azotadas. Qué barbaridad. Bueno, una anécdota ya para cerrar, y es que este fin de semana fui al estado Carabobo, ¿no? El estado del diputado Mateo, y ahí pusieron unos peajes, y entonces resulta que cada vez que uno pasaba por el peaje tenía que pagar 2.500 bolívares, que es lo que corresponde. Bueno, eso duele en el pecho porque la crisis de efectivo es tal que uno siente que eso afecta notablemente la reserva que uno puede medio conservar, ¿no? Entonces eran 2.500 para ir y 2.500 para venir. Eran 5.000 bolívares, que eso es... Y las colas son gigantescas. Y las colas, ¿no? Pero bueno, es un reflejo, es un ejemplo, pues, digamos, de lo que... Alejandro y Mateo, este es el primer país del mundo que tiene hiperinflación sin que tenga efectivo. Qué increíble, qué increíble. Bueno, diputado Guerra, nos mantendremos en contacto. Yo creo que es muy importante que voces como la suya pues tengan mucha exposición en estos días para que la gente pueda concientizar, o más que concientizar, bueno, tener algunos recursos de conocimiento para saber qué hacer, ¿no? Ante esto que bueno, nos afecta a todos. Entonces nos mantendremos en conversaciones. Muchísimas gracias, José. Un abrazo a todos ustedes y al público que nos escuchaba. Gracias, diputado Guerra. Vamos a hacer la segunda pausa. Corte de rigor, porque aquí cumplimos las normas. Y al regreso, pues tendremos posiblemente una conversación con el diputado Julio Borges. Esperemos. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar, de lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estamos de regreso en este su programa Contigo, del diputado Julio Borges. En breve nos va a acompañar, tenemos información de última hora. Luego de haber pedido o planteado nosotros un voto de censura para destituir a la ministra Iris Varela, en su programa de radio asegura, de una manera indolente, hay que decirlo, asegura que no tiene ella y ni su ministerio tienen nada que ver con la masacre de Carabobo, como queriendo hacer ver que Poli Carabobo y su calabozo dependen de Rafael Lacaba y no del ministerio que ella dirige. Y eso desde el punto de vista formal es verdad. Desde el punto de vista formal, el calabozo de la comandancia de Poli Carabobo depende del gobernador del estado Carabobo, pero hay que decir, y eso es lo más importante, y por eso es que vamos a llevar el caso mañana ante la Asamblea Nacional, que lo ocurrido en Carabobo, la masacre de Carabobo, tiene que ver con el colapso y la corrupción del sistema penitenciario. Si hubiese un sistema penitenciario humano, digno, un sistema penitenciario que funcionase, entonces no tendrían que estar los calabozos de las policías municipales ni de las policías estatales repletos de retenidos. Por supuesto que ella tiene que ver, por supuesto que tiene responsabilidad, y da pena ajena que no ha sido sino hasta este momento, hasta hoy, cuando ella se pronuncia respecto a la masacre de Carabobo. Pero además, ¿cómo eso puede ser una declaración? O sea, eso es una excusa. O sea, es inaudito que esa sea, después de tantos días que pasó, lo que salga a decir la ministra responsable del... O sea, entonces, si pasa algo en un estado, el presidente no tiene, porque entonces el gobernador, y como es el gobierno central, entonces no tiene nada que ver, porque Venezuela es un país de... O sea, es increíble que eso sea de verdad No, es que clama al cielo, es lo que decía, es la indolencia, es el carácter, lo que tú decías, Alejandro, el carácter inhumano, el burlarse en el fondo del sufrimiento del pueblo de Venezuela, de las condiciones en las que está viviendo el pueblo de Venezuela, es algo que no podemos tolerar, es algo ante lo cual no nos podemos acostumbrar, y todos sabemos aquí, repito, cuál es el triángulo de la responsabilidad. En primer lugar, Nicolás Maduro, responsable último de la masacre de Carabobo, de la tragedia de Carabobo. En segundo lugar, Iris Varela, por ser ministro de Asuntos Penitenciarios y por haber propiciado que colapsara y se corrompiera totalmente el sistema penitenciario. Y también es responsable Rafael Lacaba, gobernador de Carabobo, porque no fue capaz de decir la verdad, de advertir, de encender las alarmas respecto de lo que estaba pasando en la Comandancia General de la Policía de Carabobo, que además es lo que puede ocurrir en cualquier momento, repito, en cualquier calabozo de cualquier comisaría, de cualquier policía, tanto municipal como estatal. Entonces la respuesta de la ministra hoy a los madres, hijos, esposas, esposos de las víctimas es que ella no tiene nada que ver. Escurre el bulto, esconde su responsabilidad, no le da la cara a Venezuela. Pareciera que ella no escucha todos los exhortos, todos los emplazamientos que ha hecho el sistema interamericano de derechos humanos, que van referidos directamente al sistema penitenciario que ella dirige,
pareciera que ella no escucha la voz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que precisamente señaló que el hacinamiento carcelario, que es responsabilidad, por supuesto, de Iris Varela, es una causa estructural de fondo de esta tragedia en Carabobo y de cualquier tragedia que se pueda presentar en lo sucesivo. Quiera Dios que no ocurra. Bueno, increíble, diputado, ¿verdad? Estamos intentando, amigos, tener comunicación con el diputado Julio Borges, que está, pues, en este momento iniciando, como parte del Frente Amplio Internacional, unas visitas de Estado a España y Francia, ¿no? Como sabemos, el diputado Borges, junto a Carlos Vecchio, en nombre de la oposición venezolana, pues ha emprendido una gira internacional que empezó en Colombia, luego fue a Panamá, luego fue a México, después a Chile, donde estuvo en la toma de posesión, fue uno de los invitados especiales de la toma de posesión del presidente Piñera, y luego en Argentina, ¿no? Estos países de la región donde pues se denunció el tema de la imposición que quiere hacer el gobierno aquí de unas elecciones sin condiciones, unas elecciones donde la oposición formal pues hasta este momento ha decidido no participar. Y bueno, ha sido parte de las acciones que ha emprendido pues el diputado Borges junto a la comunidad internacional a manera de pues forzar a ver si se establecen unas condiciones para que aquí en Venezuela podamos tener unas elecciones presidenciales verdaderamente justas, por así llamarlas, o con las condiciones debidas para que pues sean reflejos los resultados de la voluntad de los venezolanos. Entonces esta semana el diputado Borges estará en España y Francia ampliando pues los lazos y el trabajo mancomunado con las democracias más representativas del mundo, a manera pues de que siga la comunidad internacional haciendo llamados, presionando y buscando que en Venezuela pues se abran las compuertas para el respeto a la Constitución y a las leyes, ¿no? Bueno, sigue siendo un tema pendiente, el gran tema del pueblo de Venezuela, esa lucha por elecciones libres. No hemos dejado de luchar en todos los frentes aquí en Venezuela, fuera de Venezuela. Caminamos hacia un garabato electoral, hacia una simulación, un simulacro electoral. Los partidos políticos que hacemos vida en la Unidad Democrática hemos dicho que no participamos en esas elecciones. El Mundo Libre ha dicho que no avala esas elecciones y no es inoficioso todo lo que podamos hacer. El Frente Amplio Venezuela Libre, en su documento fundacional, ha dejado muy claro, establecido muy claramente que no se pueden participar en estas elecciones, que 2018 es un año para elecciones, pero deben ser elecciones libres. Creo yo que cada vez queda más patente ante la opinión pública nacional e internacional que la oposición venezolana no tiene candidato, no existe candidato. Dijimos que no hay condiciones, con lo cual algunos que se presenten adversando a Maduro no son candidatos opositores propiamente, no son candidatos de la Unidad Democrática, y eso lo vamos a seguir repitiendo. No sé si hemos logrado hacer contacto con el diputado Julio Borges, ya lo vamos a lograr, pero creo que es bueno volver, o podemos abrir los micrófonos mientras tanto. Llámenos al 482-9750 y saque eso que tiene entre pecho y espalda, eso que lo agobia usted en su casa respecto del cono monetario, la farsa del cono monetario, eso con lo cual usted quiere solidarizarse con el pueblo de Carabobo y de Venezuela por la masacre de Carabobo, la masacre de Policarabobo. Llámenos 482-9750 y exprésese, eso sí, sin groserías, porque nosotros no decimos groserías. Creo que estamos ya logrando contactar a el diputado Borges. Mientras tanto quedan abiertos los micrófonos. Alejandro Hernández, ¿por dónde más discurre la opinión pública? Bueno, yo creo que de verdad el día está empezando, la semana pues informativa está empezando pues con los estragos de lo que ya hemos hablado acá, de lo ocurrido allá en su estado, y pues con el tema económico, que el tema económico es la principal preocupación que tienen todos los venezolanos, que tenemos todos los venezolanos, así lo reflejan las principales encuestas y sondeos de opinión. Y bueno, las distintas aristas de esa crisis
pues constituyen el principal agobio que aquí tenemos y obviamente pues eso es lo que se habla en la calle, es lo que dice la gente. Entonces los invitamos a participar y que usted nos cuente, que usted nos dé su anécdota o que nos dé su comentario al respecto. Sí, creo que ahora sí estamos haciendo contacto. Tenemos en la línea al diputado Julio Borges. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, un saludo para ti. Felices Pascuas, felices fiestas de Semana Santa. ¿Cómo está, diputado Borges? Así es, felices Pascuas de Resurrección a Venezuela y bueno, pidiéndole sobre todo en esta fecha que el Señor Jesucristo resucitado nos ayude en unos momentos tan difíciles y donde necesitamos tanta humanización de nuestro país, de nuestra sociedad, que solo la vamos a encontrar, solo y únicamente la vamos a encontrar en Cristo. Esa es la verdad. En un momento tan difícil solamente podemos encontrar en Él la razón de ser de nuestra vida, de nuestra lucha y de nuestro destino como país. De verdad que se los deseo a todos ustedes, Alejandro, Juan Miguel, y por supuesto principalísimamente a quienes nos escuchan en este momento. Julio, escuchábamos el domingo que en su tradicional mensaje de Urbi et Orbi, el Papa Francisco se refería a la crisis venezolana. Y tuvimos una Semana Santa que estuvo signada por episodios muy dolorosos. El primero de ellos, eso que hemos llamado la masacre de Carabobo, la tragedia de Carabobo, madres que lloran, esposas que lloran, hijos que no encuentran respuestas por parte de los organismos oficiales. En este momento, Iris Varela acaba de declarar que ella no tenía competencia sobre lo ocurrido en Policarabobo y que por lo tanto no es responsable de nada. Sí. Quizás tiene que ver con los señalamientos que hicimos esta mañana desde Primero Justicia sobre un posible voto de censura a ella como ministro de Asuntos Penitenciarios. Pero más allá de eso, Julio, el Papa Francisco ha dicho que el termómetro cierto de la humanidad de una sociedad es la protección de los más débiles, el no nacido, etcétera, pero también de los reclusos internos en las cárceles. Desde el punto de vista de la cultura de la justicia, de la vida, de la dignidad humana, ¿qué te sugiere o qué lecturas le das a esa punta del iceberg que fue la masacre y la tragedia en Carabobo? Bueno, absolutamente de acuerdo, Juan Miguel, y realmente es algo que, no porque lo haya dicho el Papa Francisco, sino debo decir que nosotros, quienes defendemos los derechos humanos y defendemos la justicia, lo hemos mantenido siempre, ¿no? Es decir, si hay un termómetro real para medir cómo cada país y cada sociedad realmente respeta la dignidad y los derechos humanos, es precisamente cómo trata a los más débiles de esa sociedad, bien sean los presos, o bien sean los niños de la calle, o bien sean los más pobres, o bien sean los más excluidos. Y en ese sentido, Venezuela en este momento está sufriendo como nunca un proceso de destrucción de la dignidad, de exclusión, de marginalización del país, de deshumanización, y nos hemos convertido ya no en una sociedad donde hay ciudadanos y hay reglas de juego y hay derechos y hay deberes, sino que nos hemos animalizado. Vivimos en una jungla el que gobierna es el que tiene más fuerza, el que es más violento, el que golpea más duro, el que es más arbitrario y el que mete más miedo. Bueno, esa es la Venezuela de hoy, una Venezuela donde precisamente el más débil tiene que someterse al más fuerte, y donde el más fuerte es el gobierno que trata que con el miedo, con la represión, con el hambre, con el control político a través del carnet de la patria o a través de los CLAP, quiere esclavizar a la sociedad entera, y el proceso que se está dando en el país es un proceso más bien de dignidad, de dignificación, de resistencia, de no someterse, de saber que nosotros no somos esclavos, sino somos venezolanos y somos ciudadanos libres. Y esa es la gran lucha que tenemos por delante y en la cual llevamos muchos años, pero que estamos en un momento que yo sí considero, Juan y Alejandro, estamos en un momento verdaderamente de desenlace en el país, y por eso en este momento lo más importante es no perder la confianza en que tenemos la razón, no perder la confianza en que estamos luchando por el bien, por lo que corresponde, por lo que toca, por lo bueno del país, y que el gobierno en este momento lo único que le toca, lo único que hace, lo único que se dedica todos los días es ver cómo desmoraliza, cómo desinfla, cómo destruye, cómo hace que la gente se sienta mal,
pero eso nosotros tenemos que estar muy claros que nuestra lucha es una lucha más bien por tener la firmeza de saber que estamos en lo correcto y que estamos en un momento verdaderamente crítico en el cual ahora más que nunca está prohibido que perdamos ni la esperanza, ni la fuerza, ni la capacidad de resistir y de luchar. Julio, sigues adelante con las iniciativas del Frente Amplio Internacional y tengo entendido que en las próximas horas un viaje te llevará a España, a la madre patria y a Francia a seguir denunciando la irregular, absurda situación electoral venezolana, el simulacro que tiene planteado Nicolás Maduro para el 20 de mayo y a seguir luchando por los derechos de nosotros, de todos los venezolanos. Hace minutos, Julio, también hacíamos el recuento, ¿no?, de lo que fue la gira por la región. Decíamos que fuiste ya a países como Colombia, como Panamá, luego México, después Chile en la toma de posesión del presidente Piñera, donde usted fue un invitado especial, y luego en Argentina, y ahora pues esta es como la segunda parte, ¿no?, que te lleva a Europa. Sí, la idea es que nosotros entendamos que tenemos ahorita, como bien decía Juan Miguel, dos frentes. Un frente interno, que es este Frente Amplio que se está constituyendo con toda la sociedad venezolana, desde las universidades, los estudiantes, los trabajadores, los empresarios, los partidos políticos, por supuesto, las organizaciones sociales, pero también existe un frente internacional muy importante porque es el que está decidido a darle toda la presión democrática al gobierno de Maduro para que esa presión democrática lleve a que en Venezuela podamos tener lo que merecemos: la capacidad de escoger, la capacidad de decidir, la capacidad de poder tener cada uno de nosotros sin chantaje, sin que se manipule el hambre o la miseria de cada venezolano, la oportunidad cierta de poder decidir el futuro. Precisamente esa llamada elección del 20 de mayo, que no es otra cosa que una especie de fraude ya montado por el gobierno, donde ni siquiera las Naciones Unidas han dicho que pueden ir a observar porque no hay condiciones para observar. Y es importante que nosotros recordemos esto y le recordemos a quienes son hoy candidatos que las Naciones Unidas han dicho claramente que no hay condiciones electorales mínimas para ni siquiera observar ese proceso. De manera que en este momento ese frente internacional, donde se está haciendo cada día más presión, vimos las medidas que tomó Suiza para congelar bienes de corrupción venezolano, lo mismo que ha hecho Panamá, y en las próximas horas tendremos reunión con el Ejecutivo, con el gobierno de Francia, que es fundamental en esta tarea, y también con el Ejecutivo y con el gobierno de España, así como los dos parlamentos, porque es parte de las decisiones que hay que ir tomando para poner toda la presión internacional, toda la presión democrática para lograr que nosotros tengamos en Venezuela este mismo año, con ese mundo democrático que nos acompaña, la oportunidad de poder tener un futuro distinto. La unión de la presión internacional, junto con la presión interna, las democracias del mundo, más el pueblo democrático venezolano, unidos, trabajando juntos, harán posible que nosotros tengamos ese desenlace democrático en el país. Sé que pareciera difícil, sé que pareciera a veces que el gobierno es todopoderoso, pero insisto siempre, un gobierno que lo único que le queda es la represión, el miedo, el salvajismo, la trampa, eso no es un gobierno fuerte, es un gobierno débil, es un gobierno que lo único que le queda es simplemente seguir huyendo hacia un precipicio, y a nosotros lo que nos toca es unir la fuerza interna con la fuerza externa para lograr que podamos tener juntos ese desenlace en Venezuela. De manera que mañana vamos a tener una reunión con los consejeros del presidente Macron a nivel internacional para revisar todo lo que tiene que ver con el tema importantísimo del canal humanitario, que se siga presionando para que haya una ayuda humanitaria en Venezuela. Es el colmo que el gobierno sea el que cierre las puertas a las medicinas y a la comida. Igualmente, para que se siga presionando con medidas políticas para que se obligue a que haya elecciones libres en Venezuela. Lo vamos a ver también con el canciller, lo vamos a ver también con el presidente del Parlamento francés, lo vamos a ver también con el presidente Rajoy en España y con el canciller español también y con el Parlamento español. De verdad que lo que estamos es en una tarea de hormiga, haciendo que el mundo entero voltee con fuerza contra Venezuela, contra una Venezuela que hoy está dominada simplemente por una camarilla que lo que quiere es repetir
el fracaso cubano en Venezuela. El mundo entero está volteando contra ese régimen y Venezuela puede tener la certeza y la seguridad que no estamos solos en esta lucha, sino que el mundo entero nos acompaña y nos acompaña de manera irreversible. Eso no va a cambiar, eso no va a bajar la presión, sino todo lo contrario. De aquí a las elecciones, el 20 de mayo, las llamadas elecciones, y después del 20 de mayo, lo que podemos esperar es más presión democrática para que haya ese futuro que merecemos todos. Bueno, tan es cierto lo que usted dice que esta sería como la segunda vez en escasos meses que tanto la máxima representación del gobierno de Francia y de España se reúne con usted para abordar el tema de Venezuela, ¿no? Porque hay una preocupación, Alejandro, mayúscula en todo el mundo. El hecho de que hayan salido millones de venezolanos a todas partes del mundo. El hecho de que se sepa que el gobierno de Venezuela está dedicado a desfalcar el país. El hecho de que se esté destruyendo la producción petrolera de uno de los países más importantes de energía del mundo entero, como es nuestro país Venezuela, y se esté destruyendo la capacidad de producir energía. El hecho de que ya Venezuela esté asociado con un tema de corrupción, no solamente administrativa, sino de crimen organizado, temas relacionados con el blanqueo de capitales, hasta en algunos casos con el tema del narcotráfico, es un tema que causa alarma mundial. Ya no es un problema de Venezuela, ya no es un problema ni siquiera de América Latina, es un problema que el mundo entero lo entiende como propio, y por eso tenemos que tener confianza que en todas partes del mundo, cada vez que se toca el tema de Venezuela, se abren las puertas para quienes estamos luchando por la democracia en el país, y eso tiene que darnos a todos la fuerza, la energía, la confianza de que estamos en una lucha en la cual no estamos en solitario. Todo el mundo democrático acompaña al pueblo venezolano en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Tenemos que ir al corte. Ya regresamos, pero como siempre, te deseamos todo lo mejor en nombre del pueblo de Venezuela. Muchas gracias, Juan, y te felicito, Juan Miguel. Sí, cuéntame. Te quiero felicitar te quiero felicitar particularmente por tu posición contundente, fuerte y sobre todo humana con lo que ha sido esta masacre de Carabobo. Como diputado Carabobo, estoy seguro que el pueblo de Carabobo está orgulloso de que lo represente, y al final, ojalá que más nunca en Venezuela sucedan estos eventos tan absolutamente denigrantes y, como hemos dicho, tan deshumanizantes de nuestra propia dignidad como venezolanos. Muchísimas gracias, Julio. Conmovido por tus palabras, un Gracias fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene. Tenemos que ir al corte, Alejandro, rápidamente, y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ellas tienes Wi-Fi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catialamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muévetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTien te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtien.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTien, la forma más segura para mover tu dinero. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya es la 1:54, estamos en la parte final del programa, pero bueno, no queríamos despedir sin volver a la anécdota que les conté del peaje de Carabobo. Es que de verdad, más allá de lo que dolieron los 5.000 bolívares que hubo que pagar para ir y volver, ¿no? Me llamó, en efectivo, que no hay. En efectivo, exacto. Oye, le quería preguntar, diputado Mateo, pues yo ahí vi como unos murciélagos pintados en la parte del pendón institucional o del cintillo institucional que debe tener el peaje. Entonces le quería preguntar qué son esos murciélagos, qué significan. Entonces hay un número que en vez de ser un número es un nombre como el de un conde. O sea, ¿qué es eso? Bueno, tú sabes, Alejandro, que dentro de la psicología humana compleja
hay un estadio que son los estadios infantiles de tener ídolos. Y lamentablemente el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, tiene como ídolo a Drácula. No tiene como ídolo a algún paladín de la justicia, alguien que pueda hacer justicia, sino que su ídolo es Drácula. Imagínate tú lo que eso significa para una psicología particular, pero además para un estado como Carabobo. Y eso lleva consigo un fenómeno, que es un fenómeno terrible, que es la banalización de la política. Es decir, Rafael Lacaba en sí mismo, él encarna la antipolítica, representa el espectáculo y la apariencia mala, pero no representa la política de fondo. Es decir, él quisiese ser un celebrity, ha dicho que quiere ser un jugador de fútbol exitoso, ya no lo fue, por supuesto, pero es una patología peculiar que debe encendernos las alarmas en toda Venezuela, no solo en Carabobo, porque ese tipo de patologías no deben ser permitidas entre nosotros. Tenemos que acordar, Alejandro, se acaba el tiempo. Bueno, ya es la 1:56. De verdad que ha sido un placer compartir con todos ustedes el día de hoy. Vamos a dar los créditos de la estación y bueno, decirles que... Ya los dimos. Decirles que no, pero de despedida, ¿no? Ah, bueno, demos crédito otra vez. Y pues decirles que nos encontramos acá a la misma hora el próximo lunes. En la dirección general de la estación estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción estuvo Selene Pérez, en los controles el señor César González y pues aquí acompañándoles el diputado Julio Borges, el diputado Juan Miguel Mateus y quien les habló Alejandro Hernández. Yo diría el maestro César González. Así es. Nos despedimos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.